Gloria a Cristo. En la cruz, aleluya. Lo primero vi la luz. Gloria a Cristo. Señor me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, amén. Mira qué glorioso día nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Padre, te damos gracias una vez más por este hermoso día que nos has regalado, Padre Celestial. Estás en control de todas las cosas, Padre. Este día vamos a confiar en ti. Este día vamos a buscar de ti, Padre. Te damos gracias, toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, aleluya, a la clase de escuela dominical. Gloria a Cristo. Es un estudio, siempre los estudios son muy importantes. Siempre aprendemos algo nuevo. Aquí se trata de la oración de redención. Redención de Jesús. Aleluya. La verdad central, Jesús demostró rendición a la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Versículo clave se encuentra en Marcos 14:36. Y decía Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aleluya. Hermanos, nos demuestra aquí, es un buen ejemplo cómo debemos de orar. Todos pasamos por tiempos difíciles, y hay que saber, ¿verdad?, cómo pedir al Señor. Porque si realmente Dios nos da todo lo que le pidamos, hermanos, ¿en qué condiciones estuviésemos? Un ejemplo, toda la gente que deseaba y le pedía a Dios: yo quiero un boleto para subirme al Titanic, al barco titánico, como le decían, como se traduce en español. Yo de veras quiero y deseo y necesito, quiero ese boleto para subirme a ese barco Titanic. Si Dios les hubiera ayudado, les hubiera concedido ese boleto, ¿dónde estuviesen ahorita, hermanos? Entonces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní no debe perder su importancia para nosotros, aunque no hemos enfrentado el tipo de trauma que Jesús estaba a punto de sufrir. Debemos en nuestra propia oración aprender a decir a Dios: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él no solo enfrentó la muerte más cruel conocida por el hombre, sino que también llevó sobre sí el peso de los pecados del mundo entero. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros. Se nos escapa, hermanos. Este es un buen estudio para hacernos recordar quién es Jesús, qué hizo por nosotros, cómo Él sentía las cosas. Era humano y era Dios. Era humano en su humanidad, Él sentía todo dolor. Él pasó por tentaciones, no como la de nosotros, no, pero tentaciones más fuertes. Tentaciones más fuertes, porque sabía a lo que vino a hacer. La palabra rendición suscita una serie de imágenes en nuestra mente. Literalmente significa que cesar la resistencia y someterse a la autoridad de otro. Someterse a la autoridad de otro. Aleluya, gloria a Cristo. En el jardín de Getsemaní Jesús se rindió a la voluntad de su Padre. Es difícil entender con precisión lo que eso significa, dado que Jesús mismo es Dios Hijo. Sin embargo, la redención de Cristo proporciona un sólido ejemplo de lo que nuestra respuesta a Dios debe de ser. Aleluya. La primera parte dice así: el huerto de tristezas. El huerto de tristezas. Su primer índice dice así: preocupación por sus discípulos. Y eso vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 1. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrento de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Aleluya. Sigamos. También nos da la cita de San Lucas 22, el 39 y el 40. Y saliendo se fue
como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Aleluya, orad, que no entréis en tentación. A pesar de que Jesús se enfrentaba a la cruz, estaba preocupado por sus discípulos. Sabía que serían tentados durante las próximas horas y los animó a orar por la victoria sobre la tentación. Si se recuerda, hermanos, aleluya, estudiamos la semana pasada, y si no lo ha usted visto todavía, no ha participado, le recomiendo la lección 18, la oración sacerdotal de Cristo. Eso fue muy importante cuando Jesús pidió por sus discípulos. Sabía que ya se le aproximaba la hora, y no solamente pidió por sus discípulos, sino que para los que van a creer por su palabra. Gloria a Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios que Dios nos alcanzó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta bendición? Amén. Hay que cuidarla, hay que cuidar lo que Dios nos da. Aleluya. A pesar de que Jesús enfrentaba la cruz, estaba preocupado por sus discípulos, sabía que serían tentados durante las próximas horas, y los animó a orar por la victoria sobre la tentación. Amén y amén. Gloria a Cristo. Aleluya. El huerto de Getsemaní se encuentra en la ladera occidental del monte de los olivos. Para llegar ahí, Jesús y sus discípulos tenían que cruzar el valle de Cedrón, que separa el monte del templo del monte de los olivos. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Amén. Getsemaní significa prensa de aceite. Aleluya. Lucas registró la preocupación inmediata de Jesús por sus seguidores más cercanos, y señaló que Jesús dijo: orad, que no entréis en tentación. Tenemos que constantemente, hermanos, estar en oración. Y la tentación no solamente, hermanos, es tentación de placeres de la carne, sino también del otro lado, aleluya, de la tentación de totalmente soltar una ira, reventar. Está usted sentado en el tráfico y casi le ve como uno maneja, no consideran a la persona a su lado, vienen y nos cortan. Y la tentación, hermanos, de oprimirle al gas y darle duros y darles también. Hay diferentes tentaciones, hermanos. Cuando uno te dice: vamos a Las Vegas, vamos a despejarnos un poco, salir de Los Ángeles, de los problemas que tenemos aquí, vamos. Y uno así de tan enfadado, ¿qué va a ir a hacer a Las Vegas, hermanos? A entrar a los casinos, a jugar a las fuertes. Tentaciones, hermanos, que uno no la piensa muchas veces, no dice, bueno, eso no puede ser el mal. Y hay que siempre estar en oración para que nos dirija el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús era muy consciente de lo que les esperaba. Él sabía que pronto ellos lucharían con su fe y luego enfrentarían el sufrimiento en forma de persecución y muerte. Hasta la muerte, hermanos. No es fácil de decir, hermanos, pero uno tiene que ser fiel hasta la muerte. Porque aquí Jesús sabía, y como en su oración en el libro de San Juan 17, decía: no estoy orando por el mundo, sino que por mis hijos, mis discípulos. No estoy orando por el mundo. Y no estoy orando que los saques del mundo. Solamente hay una salida de este mundo, hermanos. Solamente hay una salida, ¿verdad? Y como somos hijos de Dios, aleluya, sabemos que es esa salida. Si Cristo tarda, ¿verdad? Y el arrebatamiento no es partícipe uno, pero usted es uno que ama a Dios. La única salida de esa tierra es la muerte. El índice número 2, abrumado
de tristeza, abrumado de tristeza. Mateo 26, de 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Wow, Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, aleluya, tantos milagros que él hacía, pero también él se enfrentaba a una tentación grande, hermanos. Él podía huir, él podía dejar, pero él llevaba esa pasión, esa obediencia que tenía para el Padre. Él tenía ese corazón, hermanos, para cumplir su tarea. Aleluya. Ya sea la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de la salud de otra pérdida traumática, la tristeza puede ser abrumadora. Sin embargo, podemos fortalecernos al saber que aún Jesús se sintió abrumado por la tristeza. Sin embargo, él sabía que encontraría fuerzas al confiar en el Padre. Cuando otros nos abandonan, podemos encontrar consuelo en la comunión con nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Gloria a Dios, aleluya, por su santo y bendito amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mateo enfatiza la profunda emoción de Jesús del momento en Getsemaní. Este evangelio registra que Jesús llevó con él al Padre, a Pedro, perdón. Este evangelio registra que Jesús llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, quienes fueron testigos de su profunda tristeza. Mateo afirma que comenzó a entristecerse y angustiarse. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se nos olvida lo que Él pasó. Él no vino con un egoísmo para satisfacer los deseos de la carne. Aleluya. Y muchos dicen, no, pues, qué aburrido. No, que siempre estar en la iglesia, no, que no pueden hacer nada divertido. Dios reprenda esos pensamientos, son de Satanás. Porque nosotros los creyentes, hermanos, vivimos una vida muy gozosa, hermanos. Conocemos la verdad, conocemos a dónde vamos. Aleluya. Sabemos lo que Dios hizo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos los eventos de la vida de Cristo habían llegado a un clímax físico, emocional y espiritual. La humillación de la cruz estaba ante él. Las mismas personas que amaban y apreciaban a Jesús lo abandonaron o no estarían cerca para ofrecerle apoyo. La agonía que le esperaba tendría que soportarla en absoluta soledad. Y así la mayoría de las cosas, hermanos, así pasamos nosotros, ¿verdad? Sí, esperamos que alguien nos ayude, alguien nos extienda la mano, ¿verdad? Pero cada quien, hermanos, cada quien, como dicen, pues está rascando con sus propias uñas, está tratando de cruzar esta vida y con sus problemas, los viles, el trabajo, la salud. No siempre estamos en buena salud, no siempre queremos salir a trabajar. Aleluya. Y todos, ¿verdad? Hemos tenido un pariente que se nos ha enfermado y también que ha partido, y eso es muy doloroso. Y a veces uno se siente que está solo, pero nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Si bien Jesús no tuvo apoyo humano durante su persona, su penosa experiencia, su Padre estaba presente con él en su hora de prueba. Dios Padre sería la fuente de consuelo y alivio de Jesús. Ese es nuestro ejemplo, hermanos. En cuanto algo sucede, tenemos que doblar rodillas, hermanos. Es cuando tenemos que buscar el rostro de Dios. Guianza del Espíritu Santo,
fortaleza, paz, aleluya, que nos toque nuestra mente para poder enfocarnos, aleluya, para lograr lo que tenemos que hacer, aleluya. Y esa fuerza viene de Dios, hermanos. Por eso Jehová nos dice en Deuteronomio capítulo 8, y se los dejo de tarea, ya se los he dejado bastante. Deuteronomio capítulo 8, nunca te olvides de tu Dios, el que te dio todas las cosas. Y nunca digas que yo con mis manos, mis propias manos, yo lo hice. Cuando es Dios que te da la vida y te da la fuerza para hacer riquezas. Vamos entrando a la parte 2, sumisión al Padre, sumisión al Padre. Primer índice, si es posible, pase de mí esta copa. Estamos en Mateo 39, capítulo 26, aleluya. Gloria a Cristo. Si tiene su Biblia, hermanos, aleluya. Mateo capítulo 26. Vamos a ver, yo sé que lo marqué. Gloria a Dios. Qué bueno que están conmigo esta mañana, hermanos. Aleluya, es un ejemplo más de que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros lo que Él sufrió, la pasión de Cristo. Aleluya, 26. El 39, 40 y 41. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Sí, estaban muy cargados de cansancio, pero como ellos no iban a enfrentar lo que Jesús iba a enfrentar en la cruz. Gloria a Cristo. Y también nos da aquí San Marcos capítulo 14, el 35 y el 36. Aleluya, y dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es un buen ejemplo, hermanos, aleluya, de cómo deberíamos de orar nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Si bien los evangelios registran las tentaciones de Jesús justamente después de su bautismo, es cierto que su prueba no terminó ahí. Cuando leemos de él en el huerto de Getsemaní, vemos quizás la tentación más profunda y trascendental. Él pudo huir y oró al Padre y le preguntó si había otra manera de salvar a la humanidad. Sin embargo, superó la tentación de huir. Como resultado, el plan de salvación siguió su curso. Gracias a Dios, aleluya. Gracias a Dios que Él siguió su curso. Gracias a Dios que Él cumplió la cruz, aleluya. Al prever Jesús su extraordinario sufrimiento, hizo una súplica a su Padre sobre la posibilidad de otro camino, aleluya. La expresión copa es normalmente una referencia figurativa al juicio de Dios, apuntado así al sacrificio por el pecado que esperaba al Hijo, aleluya, de Dios. En su angustia Jesús quiso ver si posiblemente había otra alternativa, aun cuando no vaciló en su compromiso de hacer la voluntad de su Padre. Al tratar de comprender este clamor de Jesús, necesitamos recordar su humanidad. Jesús era plenamente humano y plenamente divino. Gloria a Cristo. Satanás había tentado anteriormente a Cristo y ahora enfrentaba una tentación similar.
¿Había otra manera? Así que la pregunta, ¿había otra manera? Así como todos los seres humanos enfrentamos tentaciones, respeto a obedecer la voluntad del Padre. Jesús también vivió ese momento. Ese momento fue muy doloroso, hermanos. La tristeza y angustia. Jesús mismo lo dijo, salió de su boca. Sabemos que nos da ánimo, nos da palabra, palabra de poder, palabra de vida eterna. Pero eso salió de su boca. El índice 2 de la parte 2, el camino del sufrimiento. Lucas capítulo 22. Aleluya. Lucas 22. El 41 y el 42 dice así, aleluya. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Nuestra vida, hermanos, es para traer gloria a Dios. Y nunca nadie ha dicho que eso es fácil. Tenemos que buscar de Dios para que nos dé fortaleza. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque su vida es de ejemplo para otras personas. Va a ser usado para bendición para otros, hermanos. Y va a ser usado para traer gloria a Dios. Entonces la oración proporciona un camino de sumisión conforme nuestra fe crece por comunicarnos con el Padre. Jesús conocía la debilidad humana de sus discípulos, por lo que les indicó que oraran. Sabía que la oración sería el medio por el cual encontrarían fortaleza. La oración, la disciplina espiritual, hermanos, aleluya, la oración es muy importante. El estudio de la palabra es muy importante, hermanos, así para no caer en trampas del enemigo, así para que no nos entren, no nos puedan engañar. Por eso, hermanos, es muy importante. En la oración de Cristo a su Padre, observamos que su lucha humana dio paso a la completa sumisión. Aleluya. La oración sería el recurso vital de los discípulos en los próximos días. Su capacidad de apelar a la presencia y el poder de Dios sería todo lo que los separaría de las garras del enemigo. Los seguidores de Jesús necesitaban aprender a orar. Sabían que si bien sus corazones anhelaban hacer la voluntad de Dios, su carne necesitaba el poder del Espíritu. Aleluya. Me gusta que como dice aquí, los seguidores de Jesús necesitaban, no solamente aquellos, pero nosotros hoy día, porque también intercedió por nosotros, así como lo leemos en el libro de San Juan, capítulo 17. Los seguidores de Jesús necesitan aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos en la parte 3, la angustia de Jesús. Mateo, vamos al libro de Mateo, de San Mateo, hermanos. Gloria a Cristo. Libro de San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer el 44 y el 42 hasta el 44. Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aleluya. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aleluya. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Tercera vez. Aleluya. También nos da aquí la cita de San Lucas, capítulo 22, el versículo 23. Aleluya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Se le apareció un ángel, ¿verdad? ¿Cuántos, verdad? Pedimos que Dios envíe ese ángel para que nos ayude y nos guarde en camino. Envía un ángel con mis hijos, con mis parientes. Envíanos, Padre, que no permitas que nada mal pase. Aleluya. Y eso es muy lindo. Aleluya. Entonces aquí,
Gloria a Cristo. Eso es lo que acabamos de leer. Cuando todos abandonaron a Jesús, el Padre no se olvidó de él, sino que envió a un ángel para fortalecerlo. A medida que Jesús oraba, recibía fortaleza, no de otras personas, sino del mismo Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aunque los discípulos no pudieron ayudar a Jesús en su más profunda angustia, el Padre envió a un ángel para fortalecerlo mientras se preparaba para la prueba. Siempre está con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Aleluya. Y por eso oramos, porque a nosotros no se nos olvida quién nos ayuda. Aleluya. No se nos olvida a los creyentes quién está en control, quién tiene todo el poder. Aleluya. ¿Y por qué en Deuteronomio capítulo 8 se tenía que decir y escribir? No sea que se te olvida de tu Dios. Pero ¿sabe qué? Lo estamos viendo hoy día, hermanos. ¿Eso por qué? Porque se están cumpliendo las profecías. Y está entrando la apostasía y muchos se están enfriando, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a orar. Por eso son estos estudios, aleluya. Y aquí este estudio que Jesús siempre oraba. Tenía esa comunión con el Padre, aleluya. Y eso nos ayuda a nosotros también. La solitaria batalla de Jesús había comenzado, aleluya, ya había comenzado. No sabemos qué ministerios específicos realizó el ángel. Lucas simplemente declara que el ángel se le apareció y le dio fuerzas. Qué interesante, ¿verdad? Eso sí es una buena pregunta para hacer. ¿Qué hizo ahí el ángel? ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo fortaleció? Pero solo sabemos que cuando le pedimos a Dios, Dios es fiel, amén. Y Dios nos va a dar, aleluya, lo que nos va a beneficiar mejor. Vamos a Mateo 26, aleluya, estamos en Mateo 26, vamos a leer el 45 y el 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 26. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Dios ve todas las cosas. Ve quién se opone a usted. Y también, aleluya, Dios tiene, aleluya, el poder de cambiar las cosas. Y esos enemigos que vienen contra nosotros, hermanos, no nos podemos imaginar cuántas de las veces nos ha rescatado nuestro Dios. Las gentes que preparaban plan para destruirnos, que venían contra nosotros. Y Dios nos rescató. No tenemos nosotros ni idea, hermanos, de cuántas veces nos ha ayudado nuestro Padre Celestial. Aleluya. También nos da la cita de San Lucas 22, 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya. La crucifixión es posiblemente una de las formas de ejecución más crueles practicadas por la humanidad, carente de todo lo que se pudiera considerar humanitario o misericordioso. La intención de esta muerte era la más intensa y cruente agonía para el ejecutado. Sin embargo, la angustia de Jesús al enfrentar la cruz fue más allá de la angustia física de la crucifixión. La mayor agonía fue soportar o sufrir el peso de los pecados del mundo que Él llevó sobre sí, haciendo posible nuestra reconciliación con Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Un precio que nosotros no podíamos pagar. Un precio que nosotros ni hoy día nos podemos imaginar. Podemos ver videos, podemos ver, nos pueden contar, podemos soñar, pero para experimentarlo, el precio que se pagó. Yo les soy honesto, hermanos, yo no podía hacer eso. El camino solitario ante aquel que era humano y divino debía experimentarlo sin ayuda ni apoyo, una vez que dejara el huerto de Getsemaní.
Así como desde el comienzo de su ministerio Jesús venció la tentación de evitar el sufrimiento insoportable de la cruz. Cuando llegó ese momento, enfrentó la tentación y nuevamente venció en el huerto de Getsemaní. ¿Qué tentación? De huir. ¿Yo por qué voy a pasar esto? Ya sé cómo son todos. Ya veo cómo son sus caracteres, cómo se comportan. Conocí el pecado de todos. Pero con todo eso, hermanos, fue fiel, fue obediente a su Padre. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque Él vio que estábamos perdidos completamente. Y el que dice que no ha pecado, Él le hace a Él mentiroso. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios, que Jesús hizo lo que hizo por nosotros en la cruz. Aleluya. ¿Qué nos dice aquí esta porción? Muy bonito aquí dice: ante una agonía mayor de la que cualquier ser humano podría imaginar, Jesús nos dio ejemplo de una obediencia perfecta al rendirse a la voluntad de su Padre. Sin esa rendición que fue seguida por el sacrificio, estaríamos para siempre perdidos, sin esperanza. Dios desea que nosotros también rindamos nuestros deseos y voluntad a su perfecta voluntad para nuestra vida. Dios siempre ha querido lo mejor por nosotros, siempre. Por eso envió lo mejor que tenía, su Hijo unigénito, a derramar perfecto, era perfecto, sin mancha, sin arruga. Vino a tomar todo el pecado del mundo, aleluya, el suyo y el mío. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre, para tener esa entrada, aleluya, esa entrada a la eternidad, aleluya, con el Padre. Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por esta hermosa enseñanza. Te damos gracias por todos los ejemplos que Jesús, nuestro Salvador, nos dejó de orar, de siempre estar orando sin cesar, de interceder por otras personas y amar a nuestro prójimo. Aleluya. Gracias te damos por el ejemplo que nos dejó. Aleluya, su pasión y la obediencia a ti, Padre Celestial. La obediencia a ti, Padre, de cumplir su tarea, que no fue nada fácil. De venir a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Padre, te damos gracias por lo que nos has regalado. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que nos ha regalado. Y también damos gracias por tu Santo Espíritu que nos fortalece y nos guía para hacer buenas decisiones. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, me los bendiga, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo.